Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir a este acto de apertura y de inauguración de la exposición Las Marie Curie del Mediterráneo. La jornada va a empezar ahora con un acto de inauguración con el director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, yo mismo, Ricardo Domínguez del Calidoscopio, Joaquín Capablo, vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas Marie Curie, Esther Rodríguez, la directora internacional de FECIT, y Juan José Ruiz, rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Después de este acto de inauguración vamos a ver la exposición y así damos tiempo a que las actrices y actores de la representación que vamos a ver se preparen. A los 15 minutos volveremos, veremos este fragmento de la obra 5 incendios del Teatro del Mudic y a continuación daremos paso a la mesa redonda que va a moderar el responsable de la Unidad de Divulgación Científica del CIEMAT y con la presencia de Silvia Rueda, la directora de la Unidad de Mujer y Ciencia del Gobierno del Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación, Mari Carmen Perea, directora del MUDIC, y Marta Vázquez, investigadora Marie Curie de Agroparistec, que ha venido desde París para esta ocasión. Pues no me enrollo más. Andrés, por favor. Pues muchas gracias, querido Ricardo. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes en un viernes de calor todavía a un acto como este que a nosotros nos complace acoger hoy en esta casa. Quiero saludar a Joaquín Capablo, el vicepresidente de la Alumni Marie Curie, de la asociación, a Esther Rodríguez, la directora de FECIC, y a Juan José Ruiz, que es casi miembro de la casa, además de ser rector de la Universidad Miguel Hernández. Además de investigadores, representantes del Ministerio y a todos ustedes. Es para nosotros un placer acoger esta exposición, les decía, y que Mednight haya pensado en este contenedor, porque es de las actividades que son plurales y variopintas que hacemos en la casa, especialmente las expositivas, es una de las que más encaja con nuestra misión. Esta casa es un consorcio de diplomacia pública del Ministerio de Exteriores, participado por otras administraciones, que se dedica a proyectar el Estado español y la vida de España en los 23 países del Mediterráneo y devolver la imagen reflejo para que España también les conozca, incluso en momentos como los que vivimos, ¿no? Yo siempre digo que estamos trabajando y dirigiéndonos a una cuenca marina que tiene el 1% agua del planeta y que tan solo tiene 2 guerras, una frontera cerrada, un estado fallido, un 20% más de contaminación, 17.000 kilómetros de costa depredada, y a pesar de eso somos felices y por la mañana nos levantamos pensando que podemos hacer alguna contribución a la paz, porque si pensamos que no, pues mejor nos suicidamos todos en un suicidio colectivo y dejamos de padecer. Entonces, como no queremos eso, como no renegamos de nuestro pasado y como tenemos confianza en el futuro, descartamos el suicidio y hacemos cosas como esta. Les decía que entronca perfectamente porque en nuestra misión la igualdad de género, la ciencia, y poner a la luz del día lo que puede estar en la noche, como es el caso de las investigadoras, es perfectamente nuestro mensaje. Por tanto, albergar una exposición que conecta a Alicante y, por tanto, a España a esta misma hora, este mismo día, con 9 países del Mediterráneo, que es una cosa que a veces es difícil, es muy importante. O sea, el titular de hoy es Alicante se conecta con el Mediterráneo a través de esta exposición. 9 países, una exposición traducida a 10 idiomas, 22 investigadoras de 19 países del Mediterráneo y, lo que es más importante, poner a la luz del día lo que durante décadas, por no decir siglos, está a la noche, que son las mujeres. Las mujeres en un espacio en el que el espacio para la mujer no es igual en todos ellos. O sea que si aquí estamos haciendo igualdad al hacer esto, además de reconocimiento de la aportación que cada una de estas becarias o colaboradoras con su proyecto científico ha hecho al mundo de la ciencia y la investigación, también estamos haciendo que donde se exponga se abra una brecha para que puedan aflorar en algún momento. No estamos en paridad y en igualdad de condiciones en todos los países. Por tanto, todo aquello que nos pueda conectar, poner en valor el trabajo de las mujeres, que no es ni mejor ni peor que el de los hombres, pero que está en inferioridad de condiciones durante muchos siglos, es una misión perfecta para esta casa, efectivamente para Mednight, y por tanto estamos trabajando en el mismo campo. Por eso, cuando nos dijeron que iban a hacerlo aquí, nos pareció una idea feliz, porque de verdad nos conecta perfectamente. Es una exposición que marca un hito en
esta casa, por lo que les digo, ¿no? Por el contenido, por el continente. Saben que esta es una casa de una tradición mediterránea absoluta, pero con una conexión francesa que muchos ignoran, porque esta es una casa del taller de Gustave Eiffel y que tiene una de las 2 muestras de cimbrado de Polonceau que quedan vivas en España. Polonceau era un ingeniero que trabajaba para Eiffel. Si alguno tiene la curiosidad, cuando vea la exposición, de ver las columnas que están incrustadas de metal, verán que el sello de la fundición belga que trabajaba para Eiffel está ahí presente. Por tanto, toda esa amalgama de datos que hoy nos reúne aquí nos hace sentirnos muy útiles y a la vez muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Me gustaría que lo disfrutaran, que sigan contando desde Magnite y sus socios con nosotros, tanto la Fundación de la Ciencia y la Investigación, el propio Ministerio de Igualdad. Saben que tienen un continente, un contenedor y una proyección desde aquí a 22 países, 23 con España del Mediterráneo, que estaremos gustosos en trabajar porque es nuestra vida, más allá de la alta diplomacia que hacemos con nuestras embajadas o con el Consejo Diplomático que tenemos aquí, que son todos los embajadores del Mediterráneo en España que trabajan con nosotros en el Consejo Diplomático de esta casa. Más allá de eso está la conexión con la sociedad civil con la que trabajamos, organizaciones de mujeres en sus distintos niveles, de periodistas, de abogados, de actores, de lo que se quiera, ¿no? Esa es nuestra misión, conectar con la sociedad civil. Incluso cuando los gobiernos a veces están enfadados, nosotros seguimos hablando con la sociedad civil y manteniendo relaciones. No hemos interrumpido ninguna relación en ningún momento de tensión como los que tenemos ahora, porque pensamos que nuestra misión es hablar con los que no hacen la guerra y la sufren y, por tanto, todo aquello que podamos tener en común con ellos, pues ponerlo en común. Creemos que algún día en esta pequeña cuenca, como les decía al principio, será posible la paz, sobre todo porque si quienes dirigen los países tuvieran en cuenta que no hay plan B, que no hay edificio B, es decir, que si usted vive en una finca de vecinos y está alquilada y se iba mal con los vecinos, se puede ir a otra, alquilándose otro piso, o puede vender lo suyo y irse a otro. Pero aquí Argelia va a estar siempre donde está, Marruecos va a estar siempre donde está, Francia y España también, y Palestina e Israel también, al menos por el momento. Por tanto, cabría recordar que como no podemos mudarnos de continente ni de planeta, quizás sería mejor entendernos. Vamos a ver si a través de la ciencia y de las mujeres que tienen un poco más de visión de lo que es el amor entre las personas, logramos ese fin de la paz y que sea este uno de los primeros actos. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días a todos y todas. Soy Ricardo Domínguez, el CEO del Calidoscopio y director de comunicación del proyecto de Magnite. Es un placer estar aquí hoy para inaugurar la exposición Las Marie Curie del Mediterráneo y presentar al equipo nacional del proyecto Magnite, la Noche Mediterránea de las Investigadoras. Antes de seguir, quiero agradecer profundamente a Casa Mediterráneo y a toda su plantilla por acogernos una vez más en este espacio tan emblemático y de una manera tan profesional y familiar a la vez. También me emociona y llena de alegría la presencia de FECIT y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Muchas gracias, Esther y Juanjo, señor rector. Quisiera hacer una mención especial a Fernanda Bajanca, de la Marie Curie Alumni Association, con quien hemos trabajado codo a codo desde el Calidoscopio para hacer realidad esta exposición. Gracias, Fernanda, por tu compromiso. Y gracias, Joaquín, por haber venido hasta Alicante en representación de la asociación. El proyecto Magnite, la Noche Mediterránea de las Investigadoras, tiene como objetivo claro acercar la ciencia a la sociedad desde una perspectiva mediterránea, poniendo en valor el papel de las investigadoras en esta región tan rica en historia, cultura y conocimiento. Queremos subrayar la importancia de la ciencia como motor de progreso y también destacar que las investigadoras han sido y son una parte fundamental de este avance. La clave aquí es el enfoque mediterráneo. Celebramos la riqueza de la ciencia producida en los países que rodean el Mediterráneo, una región con una historia de civilización y conocimiento extraordinaria. Y qué mejor sitio que Casa Mediterráneo para realizar esta exposición y hacer la presentación a nivel nacional del proyecto Magnite 2024-2025, junto a nuestras entidades socias, el MUDIC, el CIEMAT y la Marie Curie Alumni Association, quienes, a través de Mari Carmen Perea, Jesús Puerta y Marta Vázquez, que ha venido desde París, desarrollarán las actividades previstas tras este acto de inauguración. Magnite no es solo un evento, es un movimiento que busca generar conciencia y diálogo sobre los desafíos comunes de los países del Mediterráneo, como la contaminación del mar, las energías limpias, el desarrollo tecnológico, el envejecimiento y la salud, los incendios, la desertificación o la inmigración,
relacionada directamente con la falta de agua y el cambio climático, entre otros factores. En MEDNIGHT participan instituciones científicas, educativas y culturales que colaboran para realizar actividades en diferentes ciudades y países mediterráneos, promoviendo el acceso de la ciencia al gran público y destacando la contribución de las investigadoras a lo largo de la historia y en la actualidad. Y es precisamente eso lo que representa esta exposición. Las Marie Curie del Mediterráneo es un homenaje a todas esas mujeres que, como Marie Curie, han luchado por hacerse un hueco en un mundo científico que históricamente ha sido desigual. Aquí destacamos las trayectorias de investigadoras de diferentes disciplinas y de distintos países del Mediterráneo, cuyos trabajos son clave para el futuro de la ciencia y la tecnología. Las Marie Curie del Mediterráneo celebra la vida y los logros de mujeres científicas e investigadoras de la región mediterránea que han recibido las prestigiosas becas Marie Curie de la Unión Europea a través de una colección de 29 paneles que ofrecen una visión íntima de cada una de ellas. Cada panel incluye una biografía que abarca desde su infancia y motivaciones hasta sus estudios universitarios y logros profesionales. Además, destaca el impacto de las becas Marie Curie en sus carreras y proporciona una visión de sus aficiones y vida familiar. Las Marie Curie del Mediterráneo, que ha sido traducida a 9 idiomas, más uno décimo que está previsto en alemán, se exhibirá en varios países de Europa, Asia, África y América, representando, como bien decía Andrés, a científicas e investigadoras de 22 países, 19 de los cuales son mediterráneos. Además, con esta exposición pretendemos no solo celebrar a las científicas del pasado y el presente, sino también inspirar a las nuevas generaciones, a todas esas jóvenes que hoy sueñan con seguir sus pasos. Quisiera finalizar enviando un agradecimiento especial a Silvia Rueda, directora de la Unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, por su tesón y apoyo. Y, por supuesto, a amigas, amigos, familiares y al público en general que se ha animado a acompañarnos hoy. Sin vosotros y vosotras, esto no tendría el mismo sentido. Gracias por vuestra presencia y por acompañarnos en este viaje por la ciencia mediterránea. Espero que disfrutéis con la exposición y la jornada de hoy. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Joaquín Capablo y soy el vicepresidente de la Asociación de Alumni de Marie Curie, que es la asociación que involucra a los miembros que han sido financiados por el programa de las acciones Marie Curie, del que, por ejemplo, MEDNIGHT es una de las partes de Acción Marie Curie, que ahora mismo somos 22.000 de 151 países y pues con perfiles muy variados, multidisciplinares, de todos los campos de la ciencia y digamos con distintas carreras profesionales. Pues sí que es cierto que se ha tenido una base en carrera investigadora, pero luego pues se ha ido derivando a otros tipos de profesiones, como en la administración pública, como en gestión de proyectos, como digamos en otras profesiones que tienen otros impactos en la sociedad. Y desde aquí es un placer que se pueda descubrir la vida de las investigadoras que tienen como referente a Marie Curie y el programa Marie Curie, así como la investigación, el I+D+I que se conoce es investigación más desarrollo más innovación. En las acciones Marie Curie son 3 Is, entonces serían internacionalización, intersectorial e interdisciplinariedad. Internacional, pues como Marie Curie digamos que se trasladó desde su Polonia natal hacia Francia para su investigación, el programa Marie Curie, los participantes tienen que cumplir un requisito de movilidad de cambiar de país del que están desarrollando su actividad, moverse a uno diferente. Entonces, todo eso conlleva, que lo veréis en los carteles, pues toda una fase de integración, de conocimiento de otras culturas, de compartir, pues podemos aquí ver en el arco mediterráneo, pues modos de entender la vida y también pues se puede entender la dificultad de, pues a nivel personal, no solo profesional, de realizar este desplazamiento. La segunda parte sería intersectorial, que digamos al final todos los programas Marie Curie
tienen involucrados distintos sectores, no solo universidades, centros de investigación, sino también empresas, administraciones públicas, organizaciones, asociaciones. Y Marie Curie, por ejemplo, pues sus investigaciones tuvieron una aplicación clara, pues los rayos X, que pues ahora son tan útiles en medicina, y es un aspecto también muy importante de cara a esa contribución a la sociedad que se comentaba en la primera ponencia por parte del director de la Casa del Mediterráneo, de hacer pues, toda esta ciencia que resulte útil en nuestro día a día. Y la tercera I sería interdisciplinariedad, que pues Marie Curie fue una de las 4 premios Nobel que han recibido premios Nobel en 2 disciplinas diferentes, en física y química. Y ahora mismo la ciencia, los proyectos ambiciosos han de ser multidisciplinares. Pues se necesita alguien experto en informática, alguien experto en sociedad, en humanidades, en impacto cultural, en matemáticas, en distintas disciplinas. Entonces, esa sería la tercera pata de estos proyectos Marie Curie. Entonces, es un placer el poder tener aquí una demostración de 29 investigadoras que se puedan dar a conocer cuál ha sido su desarrollo vital y no solo profesional, sino también, digamos, a nivel personal, y que se pueda descubrir a nivel global en el ámbito mediterráneo, puesto que esta exposición está tanto en Portugal, en Turquía, en Italia, en Grecia, en todos estos países. Entonces, es una oportunidad, digamos, muy importante para darles visibilidad, la visibilidad que se merecen y que sus contribuciones que han ido desarrollando son de un mérito que muchas veces no llega a la sociedad, ese impacto, ¿no? Entonces, espero que disfruten mucho de la exposición y que pasen un buen día. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Joaquín. Director, rector, Ricardo, investigadoras, queridas investigadoras, colegas, amigos y amigas. La verdad es que para mí es un placer y una suerte haber podido venir hoy aquí a compartir este espacio, un espacio muy bonito que no conocía, a pesar de visitar bastantes veces Alicante, para celebrar la inauguración de esta exposición. Hoy, efectivamente, es un día de celebración, pues celebramos la contribución de estas mujeres investigadoras de la región mediterránea, que están, de hecho, contribuyendo, porque la mayoría de ellas están en activo en su proceso de carrera científica, al mundo de la ciencia con su esfuerzo, su talento y su determinación. Esta exposición, como bien ha dicho Joaquín y Ricardo, resalta la vida y los logros científicos de estas investigadores en campos muy diversos y que van desde la medicina hasta la física y que están teniendo un impacto en líneas estratégicas y líneas de futuro. Y además lo han hecho traspasando fronteras y seguramente no pocas barreras. Unidas por el nexo del Mediterráneo, comparten además estas mujeres el haber sido elegidas por el prestigioso programa Marie Sklodowska-Curie de Horizonte Europa, que es el mayor programa a nivel global de financiación de la investigación y de la innovación y que tenemos en Europa. Aquí sí que me gustaría detenerme en mi papel del Departamento Internacional de la Fundación para resaltar la excelente participación de nuestro país en este programa de Marie Sklodowska-Curie. Para los que no lo conocen, este programa, bueno, como ha explicado Joaquín, se dedica a favorecer la carrera de las investigadoras y la circulación de talento. En España somos uno de los países con mayor participación y somos, de hecho, un polo de atracción de talento. Ahora mismo, si no estoy equivocada, en las últimas convocatorias hemos sido el primer país en Europa a la hora de atraer talento postdoctoral. Esto no es más que un reflejo
del compromiso de nuestras científicas con la excelencia y la movilidad internacional. Pero es que además es un reflejo del esfuerzo que estamos haciendo entre todos por fomentar la cooperación y el intercambio de conocimientos a nivel global. Las acciones Marie Sklodowska-Curie son esenciales y han sido esenciales para proporcionar oportunidades de formación avanzada, movilidad y desarrollo profesional a miles de investigadores e investigadoras de nuestro país, de la región mediterránea, de Europa y diría que de todo el mundo, porque es un programa que está abierto a escala global. La Fundación a la que pertenezco tiene también este compromiso de contribuir a generar estas oportunidades. Por eso contamos con la Oficina Europea, que tiene en su haber a los puntos nacionales de contacto, que son las personas expertas que brindan asesoramiento y ayuda a quienes desean participar en las distintas convocatorias. El trabajo de estas personas, de los puntos nacionales de contacto, ha facilitado que muchas científicas puedan acceder a oportunidades internacionales, potenciando así sus carreras y, sobre todo, contribuyendo al avance del conocimiento en áreas estratégicas de futuro. Además, en la Fundación complementamos esta labor de acceso a la financiación con toda una serie de servicios que desplegamos a través de la iniciativa de Your Access, que está destinada precisamente a eso, a facilitar que se produzca la movilidad, tanto geográfica como sectorial o interdisciplinar, de la manera más suave posible, porque todos los que nos hemos movido alguna vez o cambiado de sector o de disciplina sabemos que en el camino se encuentran ciertas resistencias. Y si además estamos hablando de mujeres investigadoras, pues las resistencias son más y de otro tipo. En la exposición que inauguramos hoy, aparte de reconocer el trabajo de estas excelentes investigadoras que se han movido a nivel internacional y que están contribuyendo a nivel internacional, es además un excelente ejemplo de cómo acercar la historia de las investigadoras y las científicas a la ciudadanía. Y la Fundación también es partícipe de toda esta labor de promover la cultura científica en nuestro país. Trabajamos desde hace ya muchos años para acercar la ciencia a la sociedad y fomentar el interés por la investigación entre los más jóvenes, que sabemos que es algo muy necesario. Un ejemplo muy claro de este compromiso es la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica e innovación, que convocamos desde hace años y que, por ejemplo, el año pasado, con 4 y pico millones de euros, permitió apoyar más de 200 iniciativas en todo el país. Estas ayudas son clave, así lo creemos, y por eso tenemos este programa, para impulsar proyectos que lleven la ciencia a las aulas, a los museos y a los espacios públicos como este, para crear puentes entre investigación y sociedad. Gracias a estos proyectos, millones de personas tienen la oportunidad de descubrir y entender la importancia de la ciencia en sus vidas cotidianas y, por tanto, la importancia de la ciencia en la sociedad, y muchos jóvenes encuentran en ellos la inspiración para convertirse en futuros investigadoras e investigadores. Exposiciones como las Marie Curie del Mediterráneo, por la que estamos hoy aquí, nos permiten acercarnos a los logros de estas investigadoras, pero además nos permiten también reflexionar sobre el futuro y sobre el trabajo que aún debemos hacer para lograr una verdadera igualdad de oportunidades en el ámbito científico. Me gustaría además aprovechar esta oportunidad para agradecer de corazón que estas iniciativas tengan lugar, a las personas que han hecho posible esta exposición, desde los promotores del proyecto a los que acogen la exposición en su casa, a Casa Mediterráneo, por su compromiso con la difusión de la cultura científica. También quiero agradecer la labor de los puntos nacionales de contacto y de toda la comunidad que hay alrededor del programa de las acciones Marie Sklodowska-Curie, porque entre todos hacemos una gran familia y trabajamos cada día para apoyar a que nuestras investigadoras y la ciencia en España sea cada vez más accesible, más global y más visible para todos. Muchas gracias y buenos días.
Muy bien, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos. Qué gusto ver este auditorio lleno. Como bien ha dicho Andrés, yo aquí me siento en mi casa, muchas gracias. No solo por la frecuencia de veces que trabajamos aquí, sino por cómo somos atendidos y por lo bien que trabajamos conjuntamente. Así que, en primer lugar, muchas gracias por acogernos una vez más. Gracias también a todos los que habéis hablado antes, un saludo. Ricardo Domínguez, Caleidoscopio, Joaquín Capablo, vicepresidente, gracias por tus palabras, Esther Rodríguez, directora de CIDIT, y también gracias a todos los que vais a intervenir posteriormente. Una vez más celebramos aquí, en este espacio tan acogedor, un espacio idóneo, como veo que también el público lo ha juzgado así, de idóneo, porque esta exposición y este acto, esta exposición que va a durar hasta el 27 de septiembre, lleva mucho trabajo detrás de la gente que lo ha organizado. Entre los intervinientes está nuestro Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja, el MUDIC. Tenemos aquí a su directora, tenemos también los patronos que lo forman, la UMH también, el Ayuntamiento de Orihuela, tenemos aquí a su concejal, la Fundación Hipatia, tenemos también a Rosa. Está por aquí, muchas gracias Rosa también por todo vuestro trabajo, y junto con el Caleidoscopio y el CIEMAT se va a organizar este evento, magnífico. Se pretende, voy a insistir una vez más, aunque ya se ha dicho, poner en valor el importante, el fundamental papel que desempeña la mujer en la ciencia, puesto que la exposición recoge a las científicas más destacadas del arco mediterráneo, nada menos, ganadoras todas ellas de la beca Marie Curie, nada menos que 19 de las 22 nacionalidades de las mujeres representadas en esta exposición pertenecen, como también se ha dicho antes, a países del arco mediterráneo. Esto es muy importante. Como es importante, es el proyecto europeo que avala ese trabajo y que pretende divulgar y dar a conocer el papel también que desempeña en general la mujer en la ciencia, pero también lo importante e imprescindible de sus trabajos y aportaciones. Es en realidad responsabilidad de todos, pero es responsabilidad en especial de la universidad, y así nos sentimos concernidos, como institución pública de educación superior, incidir y dedicar una gran parte de nuestras energías para fomentar estas vocaciones en las niñas en las carreras de ciencia. Sobre todo, y esto también hay que insistir muchas veces más, sobre todo en las áreas más técnicas del tipo de la ingeniería, que es donde más falta nos hacen mujeres. Hay otras ramas como las sociosanitarias en las que realmente las mujeres son las que dominan, pero es un desperdicio de inteligencia, de talento y de diferenciación el que las mujeres no participen como tienen que ser en las áreas de ciencias técnicas y de ingenierías. Es nuestra vocación también como universidad defender también esta participación, y yo creo que este evento que hoy tenemos aquí también va a incidir en ese aspecto. Bien, sin más, agradecer una vez más el trabajo realizado por todos, por todas las organizaciones, también agradecer a los ponentes que van a participar luego en el debate posterior y, por supuesto, a todo el público asistente, porque entre todos tenemos que defender este papel, el reconocimiento de la importancia de la participación de la mujer en la ciencia. Así que, sin más, muchas gracias y creo que vamos a ver un vídeo ahora. Muy bien. Bienvenidos a Midnight, la noche mediterránea de las investigadoras, donde la ciencia se encuentra con la cultura y los descubrimientos moldean el futuro. El 27 de septiembre, 7 países unidos por el Mediterráneo se unirán para celebrar la ciencia, la innovación y el espíritu de exploración. Midnight es más que un evento, es un movimiento, un esfuerzo colectivo para llevar la ciencia a la sociedad, inspirando curiosidad, colaboración y un futuro mejor. Únete a nosotros el 27 de septiembre. Juntos celebremos el Mediterráneo, la cuna de la ciencia y la cultura, y construyamos el camino para un mañana más amigable. Bueno, si os parece, hacemos una
visita ahora la exposición y damos tiempo al grupo de teatro del Mudic a que se preparen y en 15 minutos, a las -10, empezamos a entrar, ¿vale? Así. Buenas. Bueno, como ya ha adelantado antes Ricardo, vamos ahora a ver un pequeño fragmento de la obra 5 incendios del grupo de teatro del Mudic. El grupo de teatro del Mudic es una especie de escuela de teatro científico donde los actores son estudiantes de secundaria y ellos elaboran sus propios guiones, su vestuario, etcétera, dirigidos por una persona, es decir, un director de teatro, pero ellos son los partícipes, es decir, son los que realizan todo el trabajo. En este caso, esta obra 5 incendios, vamos a ver aquí solo el tercer incendio, que es una pieza separada de una obra que reflexiona sobre la situación de la mujer en el mundo. Y este tercer incendio nos presenta a Marie Curie, quien recibe el Premio Nobel de Química en 1911, y también a Caroline Bertocci, quien recibe el Premio Nobel de Química en 2022, y los 111 años que separan un discurso del otro. Y bueno, pues sin más, os dejo con ellos. La historia puede ser un grito o un susurro que se apaga. La ciencia, sin embargo, nunca dejará de ser un faro para la humanidad. Habla Maria Sklodowska. Recibe el Premio Nobel de Química. Suecia, 1911. Podría decir muchas cosas sobre el radio y la radioactividad, pero me tomaría demasiado tiempo. Y como no podemos hacerlo, déjenme solamente darles una pequeña muestra de mi trabajo con el radio. El radio ya ha dejado de ser un elemento nuevo, ya tiene más de 20 años, pero las características de su descubrimiento fueron de alguna manera peculiares. Por lo tanto, no está de más recordarlas y explicarlas un poco. Nos debemos remontar al año 1897. El profesor Curie y yo trabajábamos juntos en el laboratorio de la Escuela de Física y Química, donde el profesor Curie daba sus clases. Yo estaba trabajando con la radiación del uranio, que había sido descubierta 2 años atrás por el profesor Becquerel, nuestro compañero de laboratorio. Empleé algún tiempo estudiando la manera de hacer buenas medidas de los rayos del uranio y deseé conocer si había algún otro elemento con el mismo comportamiento. Por lo tanto, empleé mi trabajo en conocer todos los elementos y sus compuestos. Y descubrí así que aquellos que contenían uranio o torio eran activos. Estudié muchos minerales y descubrí que aquellos que contenían uranio o torio eran radiactivos. Pero para mi sorpresa, la radiactividad hallada no era la que esperaba. Era una radiactividad mucho mayor. De modo que pensé que en los minerales debería haber algún elemento desconocido con una radiactividad mucho mayor a la del uranio o la del torio.
deseaba encontrarlo y poder separar aquel elemento. El profesor Curie y yo nos pusimos a la tarea de descubrir aquel nuevo elemento. Pensamos que lo encontraríamos en semanas, o incluso meses, pero la verdad es que no fue tan fácil. De hecho, nos costó varios años de duro trabajo acabar con aquella tarea. No había un único nuevo elemento, había varios, pero el más importante fue el radio, el cual se pudo separar en estado puro, un hallazgo verdaderamente fascinante. Ahora bien, el interés especial del radio consiste en la intensidad de sus rayos, los cuales son millones de veces más intensos que los del uranio, y son precisamente los efectos de los rayos lo que hacen al radio tan importante. Si tomamos un punto de vista práctico, la propiedad más importante de los rayos consiste en la producción de efectos fisiológicos en las células del organismo. Estos efectos pueden llegar a curar enfermedades. Entre ellas, ayuda con el tratamiento del cáncer. Una fábrica de radio ha empezado a producir en Francia y una más tarde en América, donde una gran cantidad ya está disponible. No debemos olvidar que cuando el radio fue descubierto, nadie se imaginaba que acabaría teniendo una utilidad tan importante en los hospitales. El descubrimiento del radio fue un trabajo puramente científico, y es por eso que el trabajo científico no debe considerarse nunca un trabajo inútil. La ciencia es bella, y es por esa belleza que debemos trabajar en ella. Y quién sabe, a lo mejor algún día un descubrimiento científico como lo fue el radio puede llegar a ser un descubrimiento que beneficia a toda la humanidad. Habla Caroline Bertocci. Recibe el Premio Nobel de Química. Suecia, 2022. 111 años separan un discurso del otro. 112 hombres y 6 mujeres han ganado el premio en esa horquilla de tiempo. En nombre de los profesores Morten Meldal, Barry Sharpless y yo misma, agradecemos a la Real Academia Sueca de Ciencias y a la Fundación Nobel por este magnífico honor. Estamos en deuda con nuestros estudiantes, becarios postdoctorales y el resto del personal por sus contribuciones que se ven reflejadas en este premio, así como por el apoyo constante de nuestros familiares y amigos. Los químicos somos soñadores. Imaginamos nuevas moléculas y les damos vida. A lo largo de nuestras carreras, los tres hemos buscado crear moléculas que nos ayuden a explorar la biología y a mejorar la salud humana. En el camino, nos dimos cuenta de que nuestras herramientas químicas eran demasiado limitadas. Nuestros sueños por comprender la biología y mejorar la salud humana con herramientas químicas parecían imposibles de realizar. Sin embargo, las químicas click y biortogonales mejoraron nuestro campo, librando a los químicos de viejas limitaciones. Las químicas click nos permitieron crear moléculas complejas sin precedentes, y la química biortogonal nos dio la libertad de estudiarla dentro de sistemas vivos. El poder supremo de nuestras nuevas químicas radica en su simplicidad. Democratizan la química para aquellos que no son químicos. Me miro ahora y pienso que si hubiese nacido en otra parte del mundo, las cosas habrían sido diferentes. Porque hay lugares en el mundo donde por el simple hecho de ser mujer y lesbiana como soy, no estaría a salvo. En la medida en la que hay personas que viven en lugares donde son perseguidas y buscan una razón para tener una esperanza, si yo puedo ser ese alguien que les dé esa esperanza, me sentiría muy feliz. Así que levantemos nuestras copas esta noche, en honor a la simplicidad, a la vida y a la libertad. Dos voces, dos mundos, un solo latido
y un camino que seguir iluminando, el de las mujeres en la ciencia. Muchísimas gracias a las tres y bueno, vamos con la penúltima parte, porque la última sabéis que en cuanto termine esto hay un cóctel, a las que personas, luego hay un test, las personas que acerten las preguntas que vamos tendrán derecho al cóctel. Entonces, bueno, vamos con Jesús Puerta, Silvia Rueda, Marta Vázquez y falta Mari Carmen Perea, también por ahí. Adelante, Jesús. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo. Bienvenidos entonces a la última parte aburrida de esta sesión de hoy. Digamos, gracias por estar aquí. Como decía Ricardo, mi nombre es Jesús Puerta, soy el responsable de la unidad de divulgación científica del CIEMAT y como uno de los nuevos miembros del consorcio Mednight es un placer para mí estar aquí en nombre de mi centro y en el mío propio. Evidentemente, vamos a hablar ahora vamos a discutir sobre lo que hemos leído en los paneles. Acabamos de conocer de vista y las historias de 29 grandes mujeres científicas que tienen 4 cosas en común: ser mujeres, ser científicas, haber recibido una Marie Curie, una de estas financiaciones especiales para realizar actividades de investigación, y pertenecer a países o desarrollar sus actividades investigadoras en países del Mediterráneo. El Mediterráneo, el Mare Nostrum, ese mar que nos une, pero que a la vez nos separa culturalmente, socialmente, de tantas formas diversas. La gran diversidad de perfiles que hemos visto es un indicativo efectivamente de lo diverso que es el propio mar Mediterráneo. En cuestiones de ciencia es indudable que los esfuerzos de la comunidad científica, sobre todo de las mujeres, han hecho que vayamos poco a poco mejorando esa situación, que vaya mejorando el ratio, que vaya mejorando la situación, la financiación, etcétera, etcétera. Pero no podemos ser autocomplacientes y no podemos pensar que ya está todo hecho, sino que efectivamente aún queda mucho por hacer. Sabemos que las mujeres son mayoría en muchas universidades, en muchas disciplinas, pero ese número se desploma cuando intentamos contar los puestos de responsabilidad, el número de rectoras, etcétera, etcétera. El famoso techo de cristal se está resquebrajando, pero no está roto aún. Queda todavía mucho trabajo por ahí. Hay muchas razones para que esto sea así, hay muchos estereotipos de género, hay falta de modelos de mujeres científicas, las políticas institucionales no terminan de ser en algunos países todo lo efectivas que debían ser. Aparte está la presión social y las estructuras familiares de los países del Mediterráneo, que conocemos que en muchos casos no favorecen precisamente la conciliación. A pesar de todos estos desafíos, como hemos visto en la exposición, no faltan perfiles, no faltan estos modelos de mujeres científicas brillantes que desarrollan su carrera en estos países. Y eso es lo que tenemos que hacer, de visibilizarlas. Se está construyendo, gracias a ellas, un nuevo paradigma en el cual el Mediterráneo será una tierra no solo de calidad investigadora, sino también de igualdad. Esperemos que sea así. Nuestro país no es ajeno a ese escenario, porque somos parte del Mediterráneo y como tal somos muy representativos quizá de esa cultura. Podemos, creo, estar orgullosos en España de los avances realizados en los últimos años, pero aún queda mucho por hacer, como casi todo el Mediterráneo. Resulta irónico que la ciencia siga siendo un campo donde todavía las mujeres se enfrentan a muchas barreras, algunas visibles y otras no tan visibles, y sobre esto vamos a hablar aquí. Es hora de que rompamos esa paradoja y redefinamos la ciencia en España como un entorno de igualdad y de calidad en España y en todo el Mediterráneo, como habíamos dicho esto.
Creo que para abordar estas cuestiones mejor que yo tenemos aquí el placer y el honor de tener a tres grandes científicas que con opiniones mucho más cualificadas que la mía y con las cuales tendremos un debate, un intercambio de opiniones sobre estas cuestiones que estaba introduciendo. En primer lugar, os presento, la más cercana a mí, a Silvia Rueda Pascual, es la directora de la Unidad Mujer y Ciencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Silvia es doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Valencia y, bueno, tiene un currículum impresionante del que voy a entresacar algunas cosas. Ha sido docente y directora del Departamento de Informática de la Universidad de Valencia, donde ha dirigido grupos de investigación. Ha sido responsable de la directora de la Cátedra de Brecha Digital de Género, también de la Universidad de Valencia, coordinadora del proyecto Girls for STEM. Ha ocupado el cargo de directora territorial de la Consellería de Innovación en Valencia y actualmente, como decía, es directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia en el Ministerio. También es vicepresidenta del Colegio de Ingeniería Informática, ha investigado en realidad virtual, ingeniería del software y brecha digital de género y además ha recibido el premio Sapiens académico en 2022 por su trabajo en igualdad de género en STEM, como veis. Y bueno, he dejado muchas otras cosas por el camino. Como veis, tenemos el... Sí, vamos a aplaudir, Como veis, tenemos probablemente una de las personas más cualificadas para hablar de cuestiones de género en nuestro país, si no la que más, así que es todo un placer. Silvia, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. Ahora ya tengo un síndrome de impostora para el resto de la jornada, que para qué. Predicando con el ejemplo. Luego hablaremos incluso del síndrome del impostor. Bueno, muy brevemente, porque luego vamos a tener ocasión de desarrollar más esto, pero vale. Cuéntanos un poco cuál es el cometido de tu unidad, de la unidad de diriges, la unidad Mujer y Ciencia, y sobre todo, por qué es importante todavía que exista una unidad así, por qué es tan necesaria. No somos ya todos iguales y se ha alcanzado la igualdad y está todo estupendo de color de rosa. Bueno, realmente a mí me gustaría que no hiciera falta que estuviera la unidad, que estuviéramos allí, que siguiéramos con la necesidad de luchar por una igualdad efectiva, porque realmente pues ni tenemos la igualdad en todas las áreas, ni tampoco en la ciencia. Indudablemente estamos mucho mejor que otras mujeres en este planeta, llevamos mucho adelantado, no somos como las mujeres afganas, no nos han cubierto, no nos han invisibilizado, podemos seguir hablando, pero eso no significa que tengamos las mismas oportunidades que tienen los hombres. En el ejemplo que nos han dicho la proporción de mujeres que han ganado los premios Nobel respecto a las de hombres, ¿no? Entonces, bueno, no es un problema, ya hemos visto que no es un problema de que no haya mujeres a las que darle el reconocimiento, cada vez son más mujeres las que hay en ciencia, pero estos suelos pegajosos, estos techos de cristal persisten. Y desde la unidad lo que hacemos precisamente es, bueno, pues afrontar estos problemas como cualquier problema que nos enfrentamos desde la ciencia. Es decir, si hemos de resolver un problema, necesitamos todos los datos, saber exactamente cuáles son las causas, medir de hecho cuál es la situación y definir problemas que nos permitan afrontarlos y solucionarlos y después medir el impacto de esas acciones y seguir trabajando para alcanzar esa igualdad efectiva. Entonces, un poco la unidad lo que hace, entre otras cosas, colaboraciones sobre todo también en el ámbito europeo para aprender de otros países, traer a España las mejores prácticas internacionales y exportar lo que hacemos aquí, que además una de las cosas que más me sorprendió cuando empezamos a tener las reuniones con Comisión Europea y con otros países es que España está muy bien considerada, porque es verdad que hemos hecho muchas cosas muy bien, pero tenemos que seguir trabajando. Así que bueno, eso es lo que intentamos, definir estas políticas basadas en la evidencia científica. Muchas gracias, Silvia. Profundizaremos en muchas de estas cuestiones a lo largo del resto del debate. En el centro de la mesa tenéis a nuestra segunda
invitada de hoy, Mari Carmen Perea Marcos. Mari Carmen es la directora del Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias del MUDIC Jesús Carnicer de Orihuela. Es licenciada y doctora en Matemáticas, profesora titular en la Universidad Miguel Hernández y miembro del Grupo de Investigación en Modelación Matemática en Supercomputadores. Su investigación está enfocada fundamentalmente en sistemas de ecuaciones lineales, grandes y dispersos, y sus aplicaciones, fundamentalmente en campos como la economía y la medicina. Desde 2006 ha ocupado diversos cargos de gestión académica y de divulgación científica, incluyendo su dirección en la Escuela Politécnica de Orihuela y coordinación de numerosos programas académicos. Actualmente, además de ser la directora de MUDIC, como decíamos, es embajadora de Scientix España y de STEM Women Congress. Y además forma parte de la Comisión de Divulgación Científica de la Real Sociedad Matemática Española y es vocal de la Junta Directiva de Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España. Yo, para leer los currículos, voy a necesitar la botella de agua. Como veis, también un currículum bastante dilatado. Mari Carmen, bienvenida. Muchas gracias también a ti por participar en este debate. Bueno, como hemos leído, tienes una amplia experiencia tanto como docente como organizadora de actividades de divulgación científica. Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que podemos fomentar una mayor participación de las mujeres en STEM en nuestro entorno mediterráneo? Sobre todo teniendo en cuenta que las vocaciones se empiezan a perder desde muy abajo. Bueno, primero, gracias por esa presentación, aunque yo creo, parece que el micrófono no sé si va o no. Sí, que lo que muestra mi currículum es que soy una persona bastante dispersa. Por eso estoy así. Y bueno, pues yo creo que para fortalecer esas vocaciones científico-tecnológicas y fortalecer esa educación en STEM, yo creo que hay que hacer, en primer lugar, actividades como las que estamos llevando a cabo en el marco de este proyecto MEDNIGHT. Es decir, establecer sinergias y colaboraciones entre instituciones que podemos aportar mucho, como hemos visto que participan en este consorcio, que hay universidades, centros de investigación, empresas como el Caleidoscopios que se dedican a la divulgación y actividades de cultura científica, museos de ciencia. Es decir, la unión y esas colaboraciones yo creo que son muy importantes porque una persona... de pequeños no van a la universidad a ver lo que se hace, entonces ni a un centro de investigación. Entonces la labor de las universidades, los centros de investigación de acudir, de hacer actividades de cultura científica y de divulgación es muy importante. Los museos son un nexo de unión entre esas universidades, centros de investigación y la sociedad, porque la sociedad en general sí que acude a un museo de ciencias. Y luego, pues, bueno, pues hacer actividades en general en estas actividades de cultura y divulgación científica que visibilicen a las mujeres, como exposiciones de este tipo, como obras de teatro que también den visibilidad, debates, congresos, mesas redondas como las de hoy, es importante. Luego, evidentemente, también es muy importante el papel que juegan Silvia, ¿no? Esas unidades de igualdad y de mujeres y ciencia, porque ellos son los que diseñan esas políticas de igualdad que son vitales para esa conciliación familiar también y conseguir que deje de haber ese suelo pegajoso, ¿no? Y que las mujeres puedan alcanzar también ese techo. Y luego yo creo que también es muy importante el adaptar el enfoque de la ciencia, ¿no? a las necesidades regionales y locales, como aquí en la MEDNIGHT se está haciendo, ¿no? Ese enfoque en el arco mediterráneo, las necesidades que tenemos, este Mediterráneo, pues que donde es muy importante la agricultura, la sostenibilidad y los desafíos ambientales. Eso yo creo que adaptar esos enfoques a las necesidades, yo creo que atrae a las mujeres porque hay muchos estudios, ¿no? Donde ve que las mujeres se decantan sobre todo por profesiones y por actividades que tengan un bien social, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Y bueno, la educación, como digo, para terminar, la educación de calidad desde pequeños en el ámbito científico-tecnológico es fundamental, porque yo os aseguro que en el museo que recibimos niños desde 3 años, cuando son pequeños, todos disfrutan de la ciencia por igual.
Las diferencias empezamos a verlas a partir de los 12 años, aunque hay estudios científicos que ya demuestran que, bueno, que ponen de manifiesto que seleccionan a los 9 años, empiezan ya a tener la decantación de lo que luego van a ser de mayores. Entonces es fundamental que desde pequeños esa educación, tanto en el ámbito formal como no formal, sea de calidad. Y tenemos mucho trabajo por delante para conseguirlo. Muchas gracias, Mari Carmen. Y bueno, por último, last but not least, como se dice, tenemos a Marta Vázquez Gómez, en el extremo opuesto de la mesa. Marta es profesora titular en la Escuela de Agrónomos de París, AgroParisTech, y es miembro de la Marie Curie Alumni Association, y es una de las 29 científicas que habéis visto entre los paneles, como habéis visto, justo el extremo opuesto. Si no habéis leído ese panel en particular, os invito a leerlo cuando salgamos. Marta es doctora en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, realizó su tesis doctoral con una beca de formación de personal universitario en dicha universidad y en el INIA, el Instituto Nacional de Investigación de Tecnología Agraria y Alimentaria del CSIC, sobre los efectos postnatales de la restricción de crecimiento intrauterino en el cerdo ibérico. Ha realizado periodos postdoctorales en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de la Sorbona en París, gracias a la ayuda a Alfonso Martín Escudero y al contrato postdoctoral Marie Curie, como hemos mencionado anteriormente. Desde hace menos de un año es profesora titular en alimentación animal en la Escuela de Agrónomos de AgroParisTech y ha comenzado a estudiar la eficiencia digestiva y estrategias nutricionales más sostenibles en rumiantes. Ha participado en diversos consorcios europeos y pertenece a la Asociación Marie Curie Alumni. Marta, pues muchas gracias por estar aquí, sobre todo a ti, que eres la que viene de más lejos de todos nosotros, es la que ha tenido que hacer el viaje más largo. Como es la única que está en esos paneles, cuéntanos, ¿cómo surgió esta propuesta? ¿Por qué te animaste a participar en ello? ¿Cómo se gestó la exposición desde dentro? Pues, bueno, muchas gracias por este tipo de eventos, porque, como bien han dicho, sin este tipo de eventos no hay visibilidad, porque lo que no se ve, pues en verdad hay una parte que no existe, y si consideras que no existe, jamás puede ser algo normal. Así que, pues en principio yo no iba a participar, después de dicho esto, que es muy importante, porque, bueno, vi pasar los emails pues desde la Asociación Marie Curie Alumni, que se hacen muchísimos eventos, también eventos relacionados con divulgación, con los propios investigadores también, y vi pasar el email y dije, no sé, no es para mí. O sea, yo sé que aquí habéis dicho mucho, bueno, la Marie Curie, pues investigadores brillantes, pero es un poco como el síndrome de impostor que han dicho que tenemos. Dices, yo me dedico a hacer algo que me gusta, por lo que tengo pasión, esa pasión me ha llevado a moverme, a hacer muchas cosas, pero no me considero una persona extraordinaria. O que vaya a decir, bueno, es que voy a ser modelo, que la gente va a mirar y va a decir, ah, es que eso me va a despertar, en plan, si esta persona ha hecho tal, yo también puedo. Pues digamos que yo no me sentía en ese papel. Y la jefa un poco de la parte Marie Curie Alumni de la asociación allí de Francia, que es súper dinámica, pues me escribió y dijo, Marta, ¿por qué no has enviado nada? Que me han dicho que no sé qué y tal. Y yo dije, bueno, digo, hay tiempo, pero es que no se me había pensado. Y dice que sí, que envíalo. Y bueno, pues así se gestó y luego pues ya me mandaron el email comunicando pues tiempo más tarde que me habían elegido y teníamos que preparar pues todo, pues hablar desde un poco de qué había sido para ti desde tu infancia, pues luego, o sea, tu formación, la formación que recibe todo el mundo, luego pues el plus de la universidad, un poco de tu carrera y algunas cosas personales más que pondrías en el currículum como aficiones y gustos. Muy bien. Pues el resultado inmejorable. Bueno, no sé qué pensáis, pero creo que la exposición, tanto tu panel como el resto, son bastante bonitos de ver, cuentan experiencias muy enriquecedoras. Así que bueno, lo dicho, muchas gracias a las tres. Vamos a empezar con el debate propiamente dicho. Tenemos 16 páginas de preguntas y de datos que no vamos a llegar a cubrir, pero si no Ricardo me pela. Pero vamos a empezar por lo más cercano. Vamos a empezar a hablar de la situación de la mujer en la ciencia en España. No vamos a abrumar con números, pero bueno,
simplemente una visión general de cuántas mujeres hay y en qué están haciendo, a qué se dedican cada una de ellas. Según el informe Científicas en Cifras de 2021, ha variado un poco pero no mucho, las mujeres constituían el 41% del personal investigador en España en 2019. Bueno, no se puede decir, vale, pues 40%, no es el 50%, pero estamos más o menos cerca, ¿verdad? Esa es la autocomplacencia de la que hablaba antes. Hay que analizar esto un poco más en detalle. Este porcentaje varía mucho según el sector. En el sector público está por encima del 40-42%, en universidades en el 45% y en el sector privado es apenas un tercio de las mujeres. Para ver cuál es esta distribución hay que ver a qué se dedica cada una de ellas, es decir, la distribución a lo largo de las distintas etapas de la carrera investigadora. Mientras que cuando las mujeres entran en la universidad son mayoría, están pues alrededor de casi en un 60% de mujeres, según se va avanzando en la carrera investigadora va habiendo menos y menos y menos en proporción, hasta el punto de que apenas un 25% de las mujeres están en puestos de alta responsabilidad investigadora. Catedráticas, profesoras de investigación, de centros de investigación, etcétera, etcétera. La explicación fácil es que esto aún no ha permeado en los niveles altos. Esa es la explicación con la que se pretende despachar la cuestión. Todavía la igualdad se está trabajando en ella, pero no ha llegado a los estamentos más altos. Pero el problema es mucho más complejo que eso. Sí. Entiendo que esta me toca a mí. Sí, sí. Adelante, el problema es mucho más complejo y, a ver, uno de los datos que tenemos muy claros es que las mujeres de media tardan 10 años más que los hombres en alcanzar esa posición de cátedra. O sea, no es simplemente que en la entrada de la universidad es ahora cuando tenemos mayoría de mujeres, pero hace 50 años las diferencias eran muy grandes, esto es cierto, cada vez tenemos más mujeres, pero hay muchas más barreras que no han desaparecido, ¿no? Además es un problema tremendamente complejo que tiene un origen social y cultural muy grande sobre nuestra educación, pero con particularidades diferentes en cada contexto. Es decir, no podemos encontrar las mismas causas a una determinada presencia o participación de mujeres, porque es verdad que hay ocasiones en las que cambia. Por ejemplo, en España, en mi sector, en ingeniería informática, ha sido un desastre tremendo. Hemos pasado de los años 80 a tener un 30% de mujeres al peor curso que tuvimos, que fue el 16-17, donde llegamos al 12%. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con muchos proyectos y con muchas acciones como esta, hemos conseguido romper esa tendencia, tanto en informática como en todas las áreas, tanto estén como no estén, y empezar a subir. Los datos del último curso que tenemos son que en informática hay un 16% de mujeres, que sigue siendo muy poco, pero vamos mejorando. Sin embargo, por ejemplo, miramos otros países, pues en la India, por ejemplo, y tenemos que en el sector de las TIC, de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, hay muchas mujeres. Entonces, es verdad que tenemos que analizar con mucho detalle los datos, porque la situación cultural que hay en cada país y en cada entorno hace que los números varíen de unas áreas a otra. Lo que sí que es común en todas ellas es ese techo de cristal, porque incluso en las áreas donde tenemos mayoría de mujeres, como por ejemplo todo lo relacionado con ciencias de la salud, o sea, si miramos la entrada en la universidad, que de media estamos en el 56,8%, y nos vamos a mirar ciencias de la salud, estamos por encima del 70% de mujeres. En el extremo opuesto tenemos ingeniería y arquitectura por debajo del 30%. Pero si rascamos un poco más, vemos que por mucho que tengamos muchas mujeres en medicina, luego no tienen los puestos de liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, y eso es común. Claro, la brecha todavía es mayor si empezamos muy pocas. Entonces, sí que tenemos información sobre cuáles son las causas. Yo os digo,
mayoritariamente culturales, de educación, se nos educa de manera diferente a hombres y mujeres, perpetuamos esos estereotipos en nuestra educación y al final pues hacemos que tengamos todas estas problemáticas que nos has dado algunos datos y que seguimos teniendo que trabajar, porque no podemos pensar que es un problema de una única causa, ni que las causas son las mismas en todos los países. No sé. ¿Puedes comentar esto? ¿No? Pues que nos has hecho un speech ha sido fantástico y nos has dejado muertísimas. Pero sí, hablando un poco simplemente, ya no desde un punto de vista, a lo mejor con tantos datos, sino desde un propio punto de vista de lo que yo veo desde mi punto de posición, que claro, todavía no he llegado a esa limitación, porque por edad y por experiencia yo no tengo vuestros currículums, obviamente, pero sí que puedes ver lo que le pasa a la gente que ya tiene más edad y más experiencia, y sí que se ve claramente, incluso en Francia se ve esto, que digamos así, hay en sitios que las mujeres han llegado a puestos de poder, y hay muchos sitios que tienen esos puestos, pero son ya en los últimos años o en los últimos años de su vida, cuando puedes encontrar más hombres alcanzando esos puestos muchísimo antes. Y muchas veces cuando están esas mujeres es porque directamente esos hombres ya están en otros puestos más arriba. Pero o sea, bueno, no sé, yo estoy expresando, no es una cosa generalizada, es un poco lo que se ve. O a veces es porque esos hombres a lo mejor no quieren, o ya hay una mayoría tal de mujeres que hace que eso se pueda desplazar. O sea, al final es un poco así. Y al final, mucha parte, para mi opinión, desde mi edad de unos 35 años, pues tiene un poco que ver también con el momento en el que te pillan, parte de un momento de tu vida en el que tienes que hacer muchos logros a nivel profesional, y también tienes unas situaciones personales que se te pueden cruzar, haciendo complejo también toda la evolución general de tu carrera en ese momento, que es un momento un poco de despegue. Y si no, pues despegas perfectamente, pero será más tarde. O sea, digamos que la vida hay que priorizar, el tiempo es finito. Y bueno, es un poco ese tema. Yo creo que Marta ha dicho uno de esos motivos, pero como ha dicho antes Silvia, hay muchas casuísticas. Y claro, en la edad, así como Marta, ahora muchos hombres empiezan a tener ya puestos de altos cargos, pero muchas mujeres relegan el acceder a esos puestos por dedicarse, porque tienen una familia, porque tienen hijos. Y yo no conozco casi de mi entorno, que la mayoría de cargos está ocupado por hombres, que a ninguno se le haya ocurrido decir, no voy a optar a este puesto porque tengo hijos. Pero sí que conozco muchas compañeras que dicen, es que ahora con niños pequeños optar a un cargo. Esa es otra de esas circunstancias donde la mujer todavía tiene culturalmente asociada esa responsabilidad familiar, que parece que todavía no está compartida al mismo nivel. Sí, efectivamente, seguimos cuidando nosotras, seguimos cuidando mucho más y dedicando muchas más horas al día, y al final justo es lo que has dicho, en el momento en que tenemos que viajar porque tenemos que con una posición de postdoc empezar esa internalización, coincide con el momento de la maternidad, y o pospones una cosa o pospones la otra, y entonces lo que ocurre es que al final todas estas cosas que vamos posponiendo pues hacen que tardemos 10 años más. O sea que sí, la maternidad y los cuidados en general podríamos decir que es de las prioritarias, además de las comunes a todos los países. Pero incluso sin considerar la maternidad, porque es una opción perfectamente válida, no tener hijos, puedes encontrar también algunas barreras, porque puedes no tener hijos, pero puedes tener una pareja. Y este tema lo hemos comentado antes. Yo sí he visto muchos casos de hombres que se han ido al extranjero, tanto a nivel académico como a nivel empresarial, y sus parejas les han seguido, y yo no conozco ningún caso
en el que su pareja no fuera también un profesional que se desplazaba específicamente para continuar también parte de su carrera, que una persona haya decidido dejar durante un tiempo largo lo que fuera su momento vital ahí para continuar con el momento vital de una mujer. Y eso al final también hace que te decidas mucho a salir afuera o no. El hecho de que vayas a salir afuera va a hacer que puedas acceder con mayor puntuación o no a X plazas, y eso también hace el hecho de que tu carrera evolucione. Esas son cosas que a lo mejor se van viendo menos, pero yo incluso en la gente de mi generación todavía lo veo marcado. Fuera de que veo que también la gente hace por irse menos afuera directamente porque genera muchísima problemática, y entonces no ves esas diferencias a lo mejor en algunas cosas, pero si la gente empieza a hablar sí que están por debajo. Vamos, que el techo de cristal está más alto porque la familia pesa mucho. Sí, Sí, sobre todo porque yo creo que el problema de fondo es que seguimos viendo los cuidados como un problema. Es decir, la solución no es abandonar o dejar de tener hijos, o no cuidarlos, o delegar el cuidado y externalizarlo. La solución es poner en valor los cuidados y reconocer que para perpetuarnos como especie necesitamos procrear y tener hijos e hijas, porque esto lo tiene que hacer alguien. O sea, no, es que esto hay que hacerlo, hay que ponerlo en valor. Que lo valoren los sexenios, yo creo que es una buena propuesta. Me parece que sí. Pero los cuidados tienen que ser compartidos. Y esa mentalidad, mira, yo una anécdota, me dieron una beca, una José Castillejo para una postdoc, y como esto tardan desde que lo solicitas hasta que te la conceden y te tienes que incorporar, pues en todo ese tramo de tiempo me quedé embarazada, tuve una hija. Entonces, o me incorporaba, es decir, o renunciaba a la baja maternal para incorporarme, o tenía que renunciar a la beca. Entonces, como eso fue en el año 2011, ya estaba la ley de igualdad desde el año, creo que 2008, 2009 o así. En pareja tomamos la decisión de que yo renunciaba y cedía la baja maternal al padre, porque ahora antes no podían disfrutar, ahora los dos tienen baja maternal, bueno, baja maternal y paternal, antes no. Entonces, pues fuimos a realizar esos trámites de cesión de la baja, y cuando fuimos a la Seguridad Social, pues dijeron que no sabían cómo, que estaba la ley, pero no estaba el protocolo porque nadie lo había solicitado. La ley llevaba más de 2 años. Sí, eras pionera. Pues bueno, en Murcia, que es donde lo tuve que gestionar, no lo habían gestionado. Me imagino que no, en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y demás, sí se habría gestionado, pero en una provincia pequeña, como una región como Murcia, después de más de 2 años de estar aprobada esa ley, nadie había solicitado eso. Es decir, que tiene que haber muchas más acciones, porque ni siquiera la política es suficiente. Es decir, que esté la ley de igualdad no quiere que sea iguales. Eso iba a decir, que una cosa es que pongamos una normativa, una ley, y otra cosa que eso permee a la sociedad. Entonces, lo que nos hace falta es que esos cuidados sean compartidos, y yo creo que igual ponerlo en el sexenio de transferencia debería ir, ¿no? En este, pero, en cierto modo se está transfiriendo. Sí, pero es que es cierto, es que el problema que tenemos es que, bueno, pues al final, por educación, las mujeres tienden, como comentábamos antes, a buscar en sus profesiones y en sus trabajos que haya un impacto en la sociedad, mientras que los hombres, por educación, no hay ningún gen donde esté codificado esto, pero nos han educado en que los hombres tienen que ser más duros, tienen que ser más competitivos, y buscan un reconocimiento y unos ingresos económicos que no son la principal motivación de las mujeres. Entonces, igual, si ven que la pamaternidad tiene este reconocimiento, pues se animaban un poco más. O sea, a mí me parece una medida muy positiva. Pues nada, lo propondremos. Un comentario simplemente, este tema de los cuidados es un tema además, y de familia, es un tema muy mediterráneo, porque cuando cambias a otros países que, digamos así, están un poco más
hacia el norte, este tema lo ves más separado. Para simplemente el cuidado de tus padres y demás, lo ves absolutamente diferente. Que también, por eso, dado que estamos en la cuenca mediterránea, es una parte social bastante importante. Correcto. Quizá no debería ser un problema de género. Los cuidados y la conciliación familiar nos debería afectar a todos y a todas. Por reconducir un poco la conversación a lo que estábamos comentando antes sobre la búsqueda de vocaciones, esto es algo que comentábamos antes durante el café. Como decía Silvia, se está repuntando un poquito a poco la proporción de mujeres en determinadas disciplinas STEM que históricamente o hasta hace relativamente poco estaban dominadas por hombres, pero lo que... Empezad vosotras, que si no... Vale. Bueno, yo ya no soy tan joven en ese sentido, aunque sea joven, porque yo no tengo TikTok. Eso marca la edad. Digo, yo eso consideré que ya era demasiado. Dije, no, esta es mi línea y esto ya... Yo hasta Instagram, más allá no. Pero es verdad que las redes sociales son parte de nuestro día a día. Todo lo que entra por ahí, sí, o sea, ya no es porque sean más jóvenes, a mí me hace efecto. O sea, digo, sí, sabe lo que pienso, porque me enseña cosas antes de que yo las piense a veces. O sea que da un poco miedo en ese sentido, pero sí, está claro que algún efecto va a tener. ¿Cuál exactamente? Pues no lo sé. Pues no lo sé. Ojalá me equivoque. Habrá efectos positivos y efectos negativos. Como todo en esta vida, no hay ni blanco ni negro, hay grises. Y lo que también será es cómo nos adaptamos a ellos, por ejemplo, desde la docencia, en todas las diferentes etapas, cómo nos adaptamos a esos cambios que hay en la sociedad y en el día a día para seguir con ello y acompañar, porque al final estamos acompañando, hay que despertar vocaciones, despertar interés y acompañar para que se desarrollen y no se frustren. Y entonces, pues posiblemente a lo mejor tenemos que usar más las redes sociales o ese tipo de enseñanza para que sea de manera más activa, porque ahora la atención pues se entiende de otra manera. Yo creo que hay que sacar esa parte positiva, como dice Marta, de las redes sociales, porque en las redes sociales es sorprendente, pero a mí me ha sorprendido muy gratamente cómo hay divulgadores e influencers científicos que yo nunca me imaginé que un divulgador científico pudiera llenar un estadio con 4.000 personas y que los jóvenes y chavales lleven sus carteles y los reclamen. Eso yo creía que era impensable es decir, tenemos que sacar esa parte positiva y utilizar los medios que ellos utilizan para dar también visibilidad a la ciencia. Y yo soy optimista, creo que bueno, se están haciendo a nivel legislativo unos cambios en educación que, bueno, pues creo que van por buen camino. No sé hasta dónde va a llegar, pero yo creo que ese reconocimiento, ¿no?, a la educación, ese cambio de paradigma, no ahora competencial, llegar la ciencia de una manera más holística en lo que llamamos educación STEM y con atención a la diversidad, ¿no? Porque el problema está en que hasta ahora, pues bueno, siempre ha habido los frikis, ¿no?, los científicos, ¿no?, esos niños que de por sí han tenido esa vocación innata, pero nos hemos dejado a mucha gente en el camino. Pues yo creo que si la educación tiene esa nueva dirección y se preocupa porque el ámbito científico-tecnológico no se deje atrás a nadie, es decir, que atienda a la diversidad, pues esperemos que esas sensaciones que sí que a veces, porque ves en las redes sociales y ves muchos otros aspectos que te dan esa sensación negativa, pues vamos a mirar esa positiva, a ver si... Espero que tengáis razón y que yo soy un poco cenizo y, a ver, y en 20 años volvemos a... No sé, yo también soy muy positiva y creo que lo que debemos asumir es que las redes sociales o la inteligencia artificial han venido para quedarse y realmente malo será
que nos encontremos a corto plazo con una sociedad en la que no hay todas estas cosas, porque es que nos hemos quemado, no hay más centros de datos y no tenemos ni electricidad o algo por el estilo, porque si no, están aquí y lo que tenemos que pensar es que, bueno, pues de unas generaciones a las siguientes siempre ha habido cambios importantes y que nuestros y nuestras jóvenes se comunican así, ya no se envían ni siquiera mensajes de texto, sino que se mandan fotos por el Insta, o sea, suben sus estados. Entonces, tenemos, como siempre, que adaptarnos y adaptar nuestro discurso y adaptar aquello que queremos que aprendan, aquello que queremos enseñarles, para que se ajuste a sus necesidades. Y en ese sentido, tenemos que ser muy conscientes que además, cuando hablamos de IA y cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, tenemos un problema muy grande de sesgos, no solo de género, también de sesgos raciales, y es que todos los datos que se recogen a diario de nuestras interacciones en redes sociales, pero también todos los que se vienen acumulando durante muchísimos años, tienen grandes sesgos. Es decir, si vamos a cualquier sistema de generación de datos y nos metemos en Google a buscar, que ahora ya está lleno de IA por todas partes, todas esas bases de datos tienen unos sesgos enormes, tanto de género como raciales. Entonces, sí que es cierto que tenemos que hacer algo para evitar esos sesgos, porque si no, los sesgos que tenemos naturalmente todas las personas, lo que hacen los algoritmos y la inteligencia artificial es amplificarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues si lo controlamos, si hacemos un buen uso, como todas las cosas, podemos conseguir que todas estas tecnologías nos ayuden a lograr una sociedad mejor o pues a quedarnos o extinguirnos. Entonces yo abogo por lo primero y que es posible. Y si me dejas una cosa más, yo sí que me pongo muy pesada en esto, porque es verdad que hablamos de fomentar las vocaciones entre las chicas. Y no me gusta el término, aunque yo también tiendo a utilizarlo. Las niñas ya tienen mucho más interés por inventar que los niños. No necesitan que las convenzamos de nada. Más bien, lo que necesitan es que no las convenzamos de que ellas no pueden hacer cualquier cosa que se propongan. Entonces, yo creo que precisamente por eso lo que necesitan es ejemplos en los que sí verse identificadas, y por eso sois tan grandes ejemplos, aunque tú tuvieras dudas, ¿no? Porque en realidad, bueno, los estudios que manejamos nos dicen que empezamos a ver diferencias entre niñas y niños y en su propio autoconcepto y en sus propias capacidades a partir de los 6 años. No es que les explote la cabeza a los 6 años, no les pasa nada a las niñas entonces, es que todos los estímulos que recibimos a diario, que son cientos de miles de estímulos sesgados, es decir, estereotipados hacia qué hacen las mujeres y hacia qué hacen los hombres, al final tienen su impacto y empieza a verse a partir de los 6 años. A partir de ahí no hace más que crecer. A los 12 es otro punto de inflexión, porque es un momento donde las niñas se les exige una determinada imagen, un determinado encaje en la sociedad, y hay determinadas profesiones que tienen muy mala prensa. Pues mira, es lo que hay, la imagen del informático en el sótano comiendo hamburguesas, que claro, blanco, gafas de pasta, mal claro, vestido, claro. típico. Entonces, bueno, lo que necesitamos es que tengan ejemplos normales. Normales, porque si el ejemplo que tenemos es de Marie Curie, que es extraordinaria, que no se trata de que no tengamos que poner en valor las mujeres extraordinarias que hemos tenido en la historia, ¿de acuerdo? Tenemos que enseñar las grandes mujeres que de verdad han existido y que han sido invisibilizadas, pero también necesitan ver
ejemplos normales. ¿Y sabéis por qué? Porque las mujeres tenemos el mismo derecho que los hombres a ser mediocres y a ocupar un puesto de dirección. Porque así de señores, de verdad, así. Y está muy bien tener una ciencia excelente, si yo no digo que no, pero que somos personas normales, de carne y hueso, y por eso está tan bien el que en la información que tenéis sobre ellas, veamos esas cosas que las convierten en mujeres de carne y hueso, en mujeres reales en las que las niñas sí se pueden sentir identificadas. Pero no solo las niñas, también los niños, porque ellos también tienen que ver que nosotras nos podemos dedicar a esto. Así que, para todas y para todos. Dejo unos segundos para aplausos porque lo merece. Como en el Os voy a dar la oportunidad, quien tenga entre el público, de hacer preguntas, pero antes simplemente quiero lanzar una reflexión polémica, porque esta obsesión con la igualdad, ¿qué más da? ¿Qué más da que haya un 75% de hombres? Al final, ¿qué impacto tiene? ¿Es una mera cuestión estética? No, ¿a que no? Era un cebo. ¿Puedo poner un ejemplo? Por favor. Vale. Si yo os pregunto qué pensáis que mueren más al año por accidentes cardiovasculares, si hombres o mujeres, ¿qué me contestáis? Mujeres. No, mueren más mujeres. Mueren más mujeres. Sí. Aunque los... perdón, ¿qué he dicho? Mueren más mujeres, ¿vale? Ya no sé lo que he dicho. Los hombres tienen más accidentes cardiovasculares, pero lo que ocurre es que, nueva pregunta, si os digo cuáles son los síntomas de un infarto, ¿qué me decís? Claro, el de los hombres. El dolor Un dolor en el brazo izquierdo, esos son los síntomas de los hombres. A las mujeres aquí presentes no esperéis tener esos síntomas porque no son esos. Y es que lo que ha ocurrido es que a lo largo de la historia se ha estudiado como modelo de estudio al hombre. Y las mujeres hemos sido solamente una anomalía a ese modelo estándar. Sí, hemos sido consideradas así, una anomalía al modelo estándar, eso sí, de varón blanco, cis hetero y de mediana edad. Entonces, claro, nosotras no hemos sido tenidas en cuenta y ni la ciencia ni la tecnología ha sido tenida en cuenta para los estudios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nadie sabe que las mujeres tenemos síntomas diferentes. Las primeras, nosotras. Y en el caso de los accidentes cardiovasculares, las primeras horas son clave para que el desenlace no sea crítico. Entonces, lo primero, nosotras no vamos al hospital. Cuando ya nos encontramos fatal, los síntomas que nosotras tenemos son más inespecíficos, como una ansiedad, una presión, incluso como angustias y... Sabéis lo que nos dicen cuando llegamos al hospital con esos síntomas, ¿no? A la tembonita, una pastillita y a casa, porque tenemos ansiedad. Claro, entonces lo que ocurre es que a nosotras no nos pasan las mismas pruebas diagnósticas que a ellos y por eso fallecemos más. Así que no es una cuestión de números, las mujeres tenemos que estar porque la ciencia tiene que estar hecha por y para mujeres, porque esto no se puede seguir produciendo. Y una cosa más añado, eso también se da, y lo digo porque ha formado parte de los discursos de esta mañana, no solo ahí, sino en todas las áreas. Cuando en los conflictos de armados, en la resolución de los conflictos, participan mujeres en la resolución, la paz es más duradera y más efectiva. Así que, si no nos parece lo primero bastante emotivo, yo creo que este sí. Es lo que ha comentado. Perdón, Marta. No comenta que hay millones de ejemplos. El otro día estaba con unas compañeras comentando un edificio nuevo que se había hecho en la universidad y decían, pero ¿cómo es posible que un edificio donde va a haber, que se va a ensuciar enseguida, hayan puesto un suelo poroso, unas paredes blancas con pintura no lavable? Respuesta, pues está diseñado por hombres. ¿No? Por hombres que no han fregado un suelo en su vida. Ya, bueno, pero era una conversación así y al final la conclusión es que si en la sociedad hay hombres y mujeres,
pues en todo lo que se haga tiene que haber hombres y mujeres, porque la visión hasta ahora es diferente, la de un hombre y una mujer en casi todos los aspectos. Entonces, para que haya un equilibrio, yo creo que en todos los aspectos de la sociedad tiene que haber hombres y mujeres. Y yo era más bien para comentar sobre la comparativa que has hecho sobre la ciencia en el caso de biomedicina, que se ha hecho sobre tratando los sujetos hombres y sujetos mujeres, sigue siendo un tema a mejorar. O sea, sigue siendo un tema a mejorar, que en los proyectos se tiene que poner que exigir, desde las acciones que se organizan desde Europa es una cosa que sí se pide que se tenga en cuenta, pero no ocurre de la misma manera a otros niveles, digamos, nacionales, y con eso quiero decir, o sea, en general, en más países, o sea, no es una cuestión simplemente española, porque sigue habiendo proyectos en los que, bueno, pues digamos que esos porcentajes, pues lo que salga, tampoco pasa nada, y sobre todo es porque la mujer es más compleja de estudiar, con perdón de lo que voy a decir en este caso, por la cuestión hormonal. O sea, son las hormonas del ciclo, mientras que la mujer es fértil, vamos a decir, considerando mujer desde el caso de una persona, en este caso médico, XY cromosómicamente, que tiene un ciclo con estrógenos y progesterona, eso genera unos cambios a lo largo de cada ciclo en el cuerpo, en diferentes parámetros sanguíneos y de todo, que es una locura. Y no se tiene en cuenta muchas veces cuando se hacen estudios en qué momento del ciclo está la mujer. Y la vida de la mujer, que es muy larga, entendido dentro desde el parámetro que he puesto de inicio, cuando luego se acaba ese ciclo fértil, también es otro cambio absolutamente diferente. O sea, que es, digámoslo así, un sujeto de estudio muchísimo más variable a lo largo del tiempo. Y lo puedes incluso ver también, o sea, en animales, en los estudios pasa exactamente lo mismo. O sea, no se meten hembras, se generalizan cosas porque económicamente es más rentable hacerlo así, de manera fácil, pero sin entrar a ese nivel de detalle. Entonces luego vemos cosas que tienen mucho ruido de fondo y no acaban de salir. Y a veces hay parte que va por ahí. Y yo, esto simplemente como diabética que soy y que lo vive en su día a día, os puedo decir que no se tiene en cuenta, y que aunque yo no lo vaya a estudiar, por si alguien escucha alguna vez esto, pues estaría muy bien que alguien lo estudiara. Tal como prometí, no tenemos tiempo, pero lo vamos a tomar, para un par de preguntas. Si alguien tiene una curiosidad, algún comentario, alguna duda. Hay vergüenza. ¿Todo? ¿Por ahí? Aquí. Por aquí tenías varios. Hola, buenas tardes a todos. Yo quería preguntar, a ver si me sé explicar, ¿qué creéis la parte proporcional que influye de la desconexión del ser humano como ser vivo de un órgano, ¿no? Como es el vínculo que tenemos con la tierra, los biorritmos, ¿no? Ese distanciamiento, ¿no? que tiene el hombre hoy en día, ¿no? Este ritmo vertiginoso que ha separado al hombre del origen, ¿no? ¿Qué influencia creéis que tiene en todo lo que hemos debatido? En realidad, históricamente, esa desconexión de lo social, de los cuidados, porque al final no deja ser de tener en cuenta el planeta en el que vivimos y de las personas con las que convivimos, ha sido un modelo muy androcéntrico, pensado en que las cosas, dijéramos, relacionadas con el planeta y con las personas eran de menor valía. Entonces sí que hay mucha relación por el hecho de que se ha dejado ese papel de cuidar a las mujeres, mientras que la parte importante era la de investigar. Y entonces se han separado totalmente y, bueno, pues mucho de lo que nos pasa es también por esto, claro. Sobre todo porque además los temas de estudio se deciden en ciencia, por qué empieza el proyecto. Entonces, pues claro, esto es lo que nos pasa, por eso no investigamos este tipo de situaciones que nos pasan a las mujeres más. Por ejemplo, en endometriosis hay muy poca investigación y es un problema que sufrimos muchísimo las mujeres. Pero, pues es esto, es el que
si hagan investigaciones con perspectiva de género, significa que cuanto mayor son más diversas son las personas que investigan, más posibilidades tienes de que investiguen sobre un problema en particular, ¿no? Claro, si todas las personas que investigan son más o menos todas iguales, con las mismas necesidades y con las mismas características, lo normal es que investiguen sobre las cosas que les pasan a esas personas. O sea, no es que las mujeres tengamos más visión de perspectiva de género por naturaleza, es que al final tendemos a investigar sobre las cosas que nos pasan y que nos tocan muy de cerca. Entonces, cuanto más diversas sean las personas que investigan, más diversas serán las investigaciones y más diversidad de población podrán beneficiar. Yo creo también que los problemas que tenemos sociales sí que tienen esa componente de perspectiva de género, pero yo creo que la desconexión va en general, la respuesta es los problemas que tenemos de medioambientales, de sostenibilidad, es decir, de cambio climático. Yo ahí sí que veo que está totalmente relacionado la desconexión que tenemos con la Tierra en general, con esos problemas, porque no nos damos cuenta de la importancia de los recursos naturales, de un uso sostenible, y ahí ya sí que yo creo que no tengo datos estadísticos ni nada, pero me imagino que ahí vamos todos en el mismo saco, hombres y mujeres, estamos creo que casi igual que de desconectados. Hola, gracias por vuestras exposiciones. Simplemente una pregunta, ¿creéis que se está haciendo lo suficiente en el campo educacional, que al final es de lo que se trata, porque de lo que hablamos es de esa revolución educacional y cultural que se necesita, sobre todo desde la infancia? ¿Creéis que se está haciendo algo políticamente para que la visión de los niños y de los jóvenes cambie en relación a tantas cosas? No solamente la cuestión de la ciencia, al final es una cosa troncal. Al final lo que necesitamos es cambiar la mirada de nuestros chavales. ¿Creéis que desde la política se está haciendo lo suficiente para que todo esto lo vivan y se eduque en esas diferencias maravillosas que existen entre el hombre y la mujer y que no debían de ser totalmente discriminatorias? Yo creo que no se está haciendo lo suficiente. Si me preguntas, diría no. A ver, yo lo que diría es que evidentemente no es suficiente porque no vemos que hayamos alcanzado esa igualdad efectiva. Por lo tanto, todavía no hemos hecho suficiente. Ahora bien, eso no significa que no se estén haciendo cosas. Se están haciendo cosas. De hecho, yo creo que tenemos muchísimas iniciativas para alcanzar esta igualdad y esta participación, y a nivel de centros hay muchísima implicación, tanto a nivel, dijéramos, de la administración y del gobierno, como de las propias personas que están trabajando en el ámbito de la educación. Pero creo que ahí hemos tenido un problema importante de tener mucha voluntad, pero no saber exactamente qué hacer. Es decir, tenemos muchísimas iniciativas en España, de hecho la FECID financia un montón de ellas dirigidas al fomento de la ciencia, al fomento de la igualdad, pero desde mi punto de vista creo que nos ha faltado una dirección, unas líneas a seguir que digan, bueno, es que tú, además de la buena voluntad, para conseguir alcanzar este objetivo tienes que dirigir las actividades de esta manera. Entonces, bueno, además esto es uno de los objetivos que tenemos dentro de la unidad y de colaborar con el Ministerio de Educación. Entonces yo creo que falta un poco esa mirada científica también en el tipo de medidas a nivel de cambios en la educación, entre otras cosas. Pero se está haciendo, aunque queda mucho por hacer. Ahí está el informe de la FECID, que no sé si está por aquí todavía. Sí, está ahí. Que bueno, esa percepción, esos informes que hacen de percepción social de la ciencia, y que la verdad es que son bastante optimistas, ¿no? Bueno, optimistas. Yo creo que son positivos, porque tú miras esos informes y la evolución de la percepción social de la ciencia ha evolucionado positivamente. Y yo creo que esa evolución pues es importante, porque al final la legislación la hacen los políticos
Y bueno, nos guste o no, los políticos le dan importancia a lo que da votos. Y al final lo que da votos es lo que la sociedad considera importante. Entonces, si la sociedad cada vez le da más importancia a la educación y a la ciencia, pues yo creo que los políticos le irán dando también cada vez más peso a las políticas educativas y científicas. Confío en eso. Hay 2 turnos de palabra pedidos y terminamos con esto, ¿vale? Vale. Bueno, mi pregunta es un poco rápida y un poco rara quizá. Mi pregunta es sobre la historia, la prehistoria, la ciencia y la mujer. Se habla del hombre de Cro-Magnon, pero no se habla de la mujer de Cro-Magnon. Se habla del descubrimiento del fuego como si fuera un hombre. No se habla en la prehistoria de cazadoras y está claro, sin ciencia no hay evolución, no importa que sea en el siglo XXI o en la época de las cavernas. Entonces, mi pregunta es, ¿creéis que si volvemos a la educación desde atrás, desde el principio, las cosas cambiarían más deprisa? O sea, el formato hombre como ejemplo para la medicina, para la farmacia, para las cosas bélicas, o sea, todo es como el ejemplo el hombre. Pero si en la educación cambiáramos los parámetros, volviendo hacia atrás y poniendo a la mujer en su lugar, ¿creéis que avanzaríamos más deprisa? Gracias. Bueno, y muchas gracias por vuestro trabajo, ¿vale? Por favor, sé breves en las respuestas porque si no nos quedamos sin contacto. Lo intento. A ver, en realidad esto que nos han vendido como que en la prehistoria las mujeres no participábamos ni en las cacerías ni nada así, eso es mentira. ¿Vale? De entrada, es un relato que empieza a construirse sobre todo entre el siglo XIX, y no fue realmente así. Y al final, la forma que tenemos de cambiar todo esto es a partir, evidentemente, de la educación. Entonces, si además pudiéramos volver hacia atrás en el tiempo y cambiar esto, pues claro, no solo es que avanzaríamos más, es que igual volvíamos a regresar a nuestro presente y resulta que las cosas estaban de manera muy distinta a como están. Pero como no podemos, pues nos tenemos que aguantar con explicar que no es como nos lo han contado y empezar a cambiar las cosas. No llega un 13% de mujeres en los libros de texto, o sea que tenemos un punto por el que empezar. Pues yo, para acabar, como docente de primaria, que soy profesora de quinto de primaria, trabajo con niños, con niñas, y yo tengo una visión muy positiva del futuro, porque aparte de toda la innovación que trabajamos, las nuevas tecnologías, los niños viven mucho el descubrimiento. Y antes he hablado con Marta y le decía lo importante que es la sorpresa para los niños y el hacerles descubrir lo que les gusta. Entonces, dentro de la clase, que tenemos 25 alumnos, tú vas preguntando y por supuesto que salen científicos, pero niñas y niños, matemáticos. Yo soy de matemáticas, entonces a veces digo, les influye un poco, pero me salen matemáticos, científicos. No sé el día de mañana lo que harán, pero vivirlo lo viven y tienen ilusión por descubrir las nuevas cosas que van a vivir en su vida, que es una vida muy larga y muy, espero que placentera para todos. Y muchísimas gracias a las tres y a todos por invitarnos a esta exposición tan buena. Gracias. Me alegra, muchas gracias. Me alegra oír de primera mano una noticia positiva para compensar mi negativa. A raíz de eso, por favor, muchas gracias a las tres y aprovechamos para 30 segundos para que digáis lo que queráis y os despidáis. Yo quería añadir un punto final que a veces nos damos de menos, y esto es un poco desde Visión España, pero cuando viajas tienes también la oportunidad de ver cómo te ven desde fuera. Y a nivel de género y de diversidad, que Francia nosotros lo podemos tener súper idealizado, no os podéis imaginar cómo, o sea, a España para ellos ahora es como, ¿cómo puede ser que los españoles lo estén haciendo mejor que nosotros? O sea, literalmente ese es el resumen. Entonces, hay muchas cosas que mejorar porque siempre hay que trabajar y porque, bueno, pues lo que hemos dicho, lo que no se ve no existe, así que no se normaliza y no se vive, pero se van haciendo pasos para ir caminando hacia allá y eso es lo que nos tenemos que centrar en el desarrollo.
Carmen, sí. Bueno, pues yo para terminar, pues ese mensaje positivo de esta maestra, creo que si lo vivimos todos los días en el museo, los niños necesitan una educación que les sorprenda, que les divierta y con rigor. Y yo creo que en eso tenemos que confiar para que, bueno, pues que el futuro sea mucho mejor. Bueno, yo creo que nuestros niñas y niñas tenemos ya grandes científicos y científicas en potencia, grandes ingenieros e ingenieras en potencia, y lo que necesitamos son más profes como ella que les ayuden a mantener ese asombro y a mantener ese interés. Así que gracias. Pues con este mensaje tan positivo, a mí me habéis convencido. Bueno, uno más. Marta, Mari Carmen, Silvia, muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido todas y todos un montón sobre la situación actual. Nos han quedado una cantidad de datos que no os podéis ni imaginar. Podríamos tener un debate de 6 horas aquí, pero no, Ricardo no nos lo va a permitir y además todos tenemos hambre. Bueno, muchas gracias por supuesto a todos y a todas por haber estado aquí, por participar en estas actividades. Recordad que tenemos muchas más, que esto solo es el lanzamiento oficial de Mednight, pero desde el consorcio vamos a realizar muchísimas más actividades que, entre otras cosas, pretenden ayudar en que esta igualdad de género se consiga poco a poco en el futuro. Muchas gracias y salimos al patio central, donde nos espera un delicioso cóctel.